Hola, bueno, hoy vamos a ver lo que es regulación hormonal del metabolismo, ¿sí? De todo lo que nosotros habíamos visto antes como reacciones metabólicas. La propuesta o la orientación que le vamos a dar a esta clase va a ser recordar algunos conceptos básicos de metabolismo, sí, como para llevarlos incorporados a la acción de las hormonas y em, describir a las hormonas que están presentes en las reacciones principales del metabolismo, las vías que nosotros estuvimos viendo, y como tarea, si se quiere, o desafío para lo que sería este tema, es después tomar cada uno de los metabolismos y asignar la hormona a ese metabolismo, o sea, el proceso contrario. Ahora en la clase yo voy a describir las hormonas y las voy a asociar a las reacciones metabólicas y después, a modo de propuesta, te quedaría hacer la inversa. Con la información que ya tenés, como que vos pensar en o hacer el ejercicio de pensar en las reacciones metabólicas y tratar de incorporar las hormonas que hablamos a esas reacciones metabólicas. Bueno, ¿por qué aparecen las hormonas? Porque en organismos más sencillos, eh, que una enzima controle las reacciones metabólicas es suficiente, ¿sí? Pero para organismos complejos como lo son nuestros cuerpos, no nos basta simplemente con las enzimas que las tenemos y hay una regulación enzimática, sí que tiene sus procesos y demás, pero eso no nos basta a nosotros. Entonces van a existir hormonas que van a ser mensajeros químicos liberados por glándulas, ¿sí? Se van a transportar a través del torrente sanguíneo, algunas lo van a hacer de manera libre y otras lo van a hacer asociadas a otros compuestos y se van a los diferentes tejidos en donde actúan y van a ser recibidos por un receptor, o sea, van a ser reconocidas estas señales químicas, ¿sí? Para justamente regular las funciones del tejido que recibe la hormona. Entonces, ¿las enzimas van a seguir actuando para regular las reacciones del metabolismo? Sí, sí lo van a hacer, sí van a seguir existiendo enzimas, pero eh, vamos a tener un nivel de control superior que van a ser justamente las hormonas. ¿Qué sistemas nos van a controlar justamente las reacciones que se producen en el cuerpo? Vamos a tener dos sistemas. Vamos a tener al sistema nervioso que va a cumplir con una función de red de comunicaciones, si se quiere, y vamos a tener al sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino va a ser aquel que está compuesto por células y glándulas y demás que me van a secretar hormonas y van a ser justamente los encargados de transportar y de dar las órdenes de cómo hacerlo a estos mensajeros químicos. Nosotros vamos a tener básicamente a la sangre como modo de transporte de lo que son las hormonas en sí, pero muchas veces van a tener que estar unidas a proteínas estas hormonas porque por la naturaleza química que ellas presentan, ¿sí? Em, Existen también otras hormonas que no van a llegar a la sangre, sino que simplemente eh, actúan sobre la misma célula que les da origen. Y a estas hormonas que actúan sobre la misma célula a la que les da origen, nosotros vamos a decir que tienen un mecanismo autocrino o autocrino, ¿sí? O función, ¿sí? Y aquellos que actúan sobre células contiguas, o sea, células que estén pegaditas a las que dan origen a las hormonas, le vamos a llamar
mecanismos parácrinos, ¿sí? Ahora bien, según la naturaleza química de las hormonas, nosotros vamos a tener 5 grandes categorías en las cuales vamos a dividir. Primeramente vamos a encontrarnos con los esteroides, que los esteroides básicamente son derivados del colesterol, ¿sí? Del ciclopentano peridrofenantreno. Ellos van a ser más fluidos, si se quieren, a través de las membranas celulares, porque al ser derivados del colesterol van a tener una naturaleza más bien lipídica, entonces ellos pueden atravesar con facilidad las membranas. Dentro de este grupo de hormonas nosotros vamos a tener a los glucocorticoides, a la aldosterona y a los andrógenos de la corteza suprarrenal. También vamos a tener a los estrógenos y progesterona del ovario y a las testosteronas del testículo, ¿sí? Y otra característica particular de este tipo de hormonas, perdón, es que tienen que ser transportadas unidas a proteínas. ¿Por qué? Porque la sangre em, la podemos asemejar al agua, si se quiere, porque tenemos muchísima agua en este fluido, ¿sí? Acuérdate que la sangre se componía de agua con sales disueltas y demás, y después teníamos los elementos formes, ¿sí? Que eran las células. Bueno, entonces, para poder circular a través de la sangre, una sustancia no puede ser completamente apolar, ¿sí? Completamente lipídica. ¿Por qué? Porque si no, no va a fluir a través del agua, ¿sí? El agua y el aceite no se pueden mezclar. Entonces, este tipo de hormonas se asocia a proteínas justamente para poder fluir a través de la sangre, y una vez que llegan a su receptor en la célula, ellas van a ingresar fácilmente a través de membrana por el mismo carácter lipídico. O sea, su carácter de lípido le sirve para ingresar a la célula, pero para circular por la sangre necesitan asociarse a una proteína. Bueno, dentro de los derivados de aminoácidos, ¿sí? Vamos a encontrar a lo que es la adrenalina o epinefrina y a la noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? Acá también vamos a tener algunas hormonas tiroideas. ¿Cuál es la característica principal de estas hormonas? Que no penetran en las células blanco. ¿Y esto a qué se debe? A que son poco polares, ¿sí? Y entonces, o son directamente muy polares, y entonces no pueden ingresar con facilidad a lo que es la célula. Incluso las hormonas tiroideas que no son tan polares, si ingresan, porque ellas tienen, ahora vamos a ver bien más adelante, pero ya tienen su función dentro del núcleo, eh, ellas tienen que sí o sí ingresar mediante difusión facilitada, o sea que necesitan sí o sí que alguien les ayude a ingresar a la célula, pero por lo general este tipo de hormonas, que donde nosotros vemos más representativas a la adrenalina y la noradrenalina, no van a ingresar a las células blancas, sino que van a actuar a nivel de membrana celular. En cuanto a los derivados de ácidos grasos, nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, la prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos, ¿sí? O sea que son los eicosanoides. Y también tenemos que saber que el ácido araquidónico, perdón, va a ser el precursor de la mayoría de este tipo de hormonas, ¿sí? Que básicamente se forman a partir de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Porque eso es lo que es el ácido araquidónico. Y en cuanto a sus acciones primarias, son básicamente de tipo autócrino y parácrino, o sea, funcionan sobre la misma célula que secreta estas hormonas o
funciona sobre células contiguas a las que secretan las hormonas. Dentro de los péptidos, nosotros vamos a incluir a factores reguladores y a hormonas vasopresina y oxitocina del hipotálamo, ¿sí? También vamos a tener a la adrenocorticotrofina y a la hormona melanocito estimulante, que ahora más adelante vamos a hablar un poquito de esas hormonas, ¿sí? También vamos a tener al glucagón, a la gastrina, la secretina y otras hormonas que pertenecen básicamente a lo que es el tracto gastrointestinal. Y las hormonas derivadas de proteínas, dentro de este grupo nosotros vamos a tener a la hormona paratiroidea, vamos a tener a la insulina, a la hormona luteotrófica o lo que es la prolactina, ¿sí? Y vamos a tener a la folículo estimulante y a la luteinizante, ¿sí? ¿Cuál es la característica o qué tienen en común este tipo de hormonas? Que básicamente ellas sí son solubles en medio acuoso, o sea que ellos van a eh, literalmente circular libremente a través de la sangre, pero va a costar que este tipo de hormonas ingrese a las células, ¿sí? Por su misma naturaleza, ¿sí? Porque son más grandes, son proteínicas. Eh, Cuando hablamos de péptidos, acordate que los péptidos eran componentes de las proteínas, así que están hechos de lo mismo, básicamente. Lo que no te dije fue que dentro de las hormonas proteicas también está la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, estas hormonas sí van a circular libremente a través de la sangre porque son solubles en agua, pero así también son muy polares, ¿sí? Al igual que los derivados de aminoácidos, ¿sí? Porque es más o menos lo mismo, eh, solamente que me va a diferir en el tamaño, entonces va a costar o no van a ingresar a lo que es la célula diana o célula blanco, ¿sí? Em, Más allá de la variedad de hormonas que nosotros tengamos en el organismo, de cómo se sinteticen, ¿sí? De cuáles sean los, las moléculas a partir de las cuales se forman, nosotros vamos a poder englobar las acciones en tres grupos principales, ¿sí? Nosotros vamos a tener primero acción sobre mecanismos de transporte en membranas celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas hormonas que van a modificar el flujo de sustancias a través de las membranas celulares. ¿Por qué? Por acción sobre los sistemas de transporte que tienen estas membranas o los canales iónicos que presenten, ¿sí? Entonces yo voy a tener ciertas hormonas que me van a modificar justamente los mecanismos de transporte o los sistemas de transporte, lo que sean canales, proteínas transportadoras y demás, y entonces yo voy a poder, más bien la hormona va a poder modificar el tipo y la cantidad de sustancia que ingrese o salga de la célula. Después tenemos modificación de la actividad enzimática. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces, como nosotros ya habíamos dicho, tenemos un sistema regulado por enzimas, ¿sí? Y las hormonas me van a controlar esto que hagan las enzimas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de eh, la glucogenogénesis y la glucogenolisis, ¿sí? Que son procesos mediados por enzimas, allá adentro voy a tener fosfatasas porque tengo que fosforilar complejos y demás, yo voy a tener participación de enzimas, pero aquellos que me activan o desactivan la cascada enzimática van a ser hormonas. En ese caso, en el ejemplo de la glucogenogénesis y la glucogenolisis,
las hormonas, perdón, que van a actuar sobre esos procesos van a ser la insulina y el glucagón, ¿sí? Pero van a ser justamente hormonas las que van a activar o desactivar procesos enzimáticos, ¿sí? Esta acción va a ser rápida y va a durar poquito tiempo. O sea, la hormona viene, modifica la situación enzimática y después todo vuelve a la normalidad. Eh, Generalmente se da de manera más frecuente sobre enzimas que tienen un control por modificación covalente, ¿sí? Em, pero bueno, es eso. Yo tengo muchas reacciones que están em, atravesadas por enzimas que nosotros ya vimos, ¿sí? Tengo enzimas muy específicas para ciertas reacciones, pero las moléculas que le van a dar la orden a las enzimas para llevar a cabo una reacción van a ser las hormonas. Y como última acción tenemos acción sobre la síntesis de proteínas. ¿Esto por qué se da? Porque nosotros tenemos muchas hormonas que van a modular básicamente la síntesis de enzimas y de otras proteínas. Acuérdate que las enzimas también son proteínas. em, y me van a actuar a qué nivel, modificando lo que es la transcripción génica, o sea que ellos actúan a nivel del ADN. Cuando yo voy a transcribir el ADN para empezar a producir proteínas, yo tengo muchas hormonas que me van a modificar estos sistemas o que van a dar la orden de que sí es necesario que se sinteticen más proteínas o cuando este proceso debe detenerse. Eso va a ser controlado por hormonas, ¿sí? Este proceso nos va a llevar más tiempo, eh, va a tardar en manifestarse. O sea, si yo aplico una hormona para que se produzca cierta cantidad de proteínas o ciertas proteínas específicas o para que se inhiba la producción, entonces yo voy a notar los resultados en un tiempo eh, más prolongado que en el caso anterior. Estas sustancias van a presentar una serie de propiedades en general, ¿sí? Propiedades que van a abarcar a todas las hormonas, sin importar tanto qué tipo de hormona sea. Primero hay que ver su forma de accionar, ¿sí? ¿Cuál va a ser su actividad? Ellas van a actuar en concentraciones muy chiquitas, ¿sí? No necesito gran cantidad de hormonas para poder generar algún impacto, sino que en pequeñas concentraciones las hormonas van a generar respuestas que van a ser muy intensas y van a ser notablemente intensas. Y en esto se parecen mucho a las enzimas, porque nosotros para poder generar una, una cierta actividad enzimática no necesitamos tanta concentración de enzimas, ¿sí? Eh, y generalmente los niveles de hormona que nosotros tengamos en sangre también van a ser muy bajos. ¿Por qué? Porque justamente no necesitamos eh, tanta cantidad, tanta concentración de hormona para poder llevar a cabo los procesos que se necesitan, ¿sí? La vida media, o sea, el tiempo que la hormona permanece en su estado activo y funciona, varía entre segundos y días dependiendo de la hormona. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo tengo acumulación de hormonas, ¿sí? En cierta zona, yo puedo terminar dañando al tejido, o sea, puede terminar teniendo un efecto totalmente contrario al que yo quería inicialmente. Entonces, justamente mi hormona activa, ¿sí? Va a durar muy poquito tiempo y rápidamente va a proceder a degradarse y lo más importante a inactivarse, justamente eh, para no terminar
dañando los tejidos por acumulación de este tipo de sustancias. En cuanto a la velocidad y ritmo de secreción, va a responder a estímulos, ¿sí? O va a presentar variaciones cíclicas. Hay hormonas, por ejemplo, que tienen cierto horario en el día en el que van a ser liberadas y bajo condiciones específicas, muy específicas, si no, no van a funcionar. Entonces, es un sistema muy estricto y muy controlado que requiere de ciertas condiciones y de ciertos estímulos para ser liberados. Por ejemplo, hay muchas hormonas que necesitan de que nosotros estemos en la oscuridad, ¿sí? Por eso se da su pico de liberación en horarios de la madrugada, por ejemplo, y si nosotros no estamos en las condiciones apropiadas para que la hormona pueda liberarse y actuar de manera correcta, entonces no funciona exactamente como debería funcionar, ¿sí? Por eso es muy importante remarcar que si bien depende de cada hormona eh, qué tan rápido se libere y a qué ritmo sí se va a secretar la hormona, es importante saber que esto está muy controlado y es altamente específico. Y hablando de especificidad, también la hormona en sí es altamente específica, ¿sí? No actúa sobre cualquier receptor. Ellas tienen sus receptores específicos en las células donde deben actuar y no actúan en ningún otro lado, ¿sí? Y esto es importante porque también son sustancias que regulan procesos muy significativos y si no fuera específico, entonces yo estoy poniendo en riesgo estos procesos que dependen de la liberación de las hormonas. Y en esto también se parecen mucho a las enzimas, porque las enzimas también eran sustancias que eran sumamente específicas. Y si bien las hormonas se transportan a nivel sanguíneo, ¿sí? Ellas están en circulación general, por lo tanto van a recorrer todo nuestro organismo, solamente van a actuar en los sitios específicos, en sitios con receptores específicos para esas hormonas. A modo de repaso así de conceptos generales, vamos a ver un poco qué forma o de qué tipo podrían ser las rutas metabólicas, ¿sí? En principio podríamos tener rutas lineales, que van a ser secuencias de reacciones en cadena justamente, en las cuales el producto de una reacción es a su vez el reactivo de la reacción siguiente, ¿sí? O sea que em, en un momento uno, yo voy a tener un sustrato A que va a actuar con una enzima 1 y me va a producir un producto B. Ahora, ese producto B va a ser sustrato para la acción de la enzima 2 y me va a producir un producto C y a su vez este producto C va a ser sustrato de una enzima 3 y me va a dar como producto un compuesto D, ¿sí? Entonces, el producto de una reacción va a ser el reactivo o el sustrato de la reacción siguiente. Después podemos tener rutas ramificadas. En ellas se van a formar varios productos a través de un mismo precursor, ya que un metabolito participa a su vez en dos o más rutas, ¿sí? Y acá vemos el caso de un metabolito, un sustrato C, que puede actuar con una enzima 3 o una enzima 5 y nos puede dar un producto D o un producto F respectivamente. Entonces estamos usando un mismo sustrato que dependiendo de quién actúe sobre él, me va a dar un producto determinado. Y por último, tenemos rutas cíclicas que van a ser aquellas rutas en las que los intermediarios metabólicos no se van a consumir durante la transformación del precursor en el producto. Un ejemplo clarísimo de este tipo de rutas es el ciclo de Krebs, ¿sí? Nuestro gran ciclo del ácido cítrico.
Y cuando hablamos de tipos de metabolismo, nosotros podemos hablar de dos tipos principales, el catabolismo y el anabolismo. En el caso del catabolismo, nosotros teníamos reacciones de degradación de moléculas complejas a otras moléculas más sencillas, ¿sí? Con liberación de energía, o sea que nosotros podíamos obtener energía mediante estos procesos y las obteníamos como nucleótido fosfato en el caso del ATP o el GTP, o también lo podíamos tener en forma de nucleótidos con poder reductor. O sea que acá entran el NAD reducido y el FAT reducido, ¿sí? Y como ejemplo de estas vías podemos tener a la respiración aerobia, a la fermentación, ¿sí? Entonces, son vías de degradación y son vías en donde nosotros oxidamos cosas, porque nosotros degradamos oxidando. Ahora bien, lo que obtenemos en forma de energía, vamos a tener NAD reducido y FAT reducido. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos em, cofactores que estaban oxidados y se redujeron para poder oxidar a las moléculas que tenemos que degradar, ¿sí? Y en el caso contrario, en el caso del anabolismo, van a estar compuestas de reacciones de síntesis, ¿sí? De moléculas más complejas a partir de componentes más simples. Y acá yo voy a necesitar consumir energía, ¿sí? Y acá voy a reducir sustancias y voy a oxidar mis cofactores. Y en muchas de estas reacciones yo voy a ocupar cofactores que estaban reducidos, por ejemplo, el NAD-fosfato reducido, y lo voy a oxidar para poder reducir las sustancias más simples a sustancias más complejas. Y de vuelta, solamente para recordar, nuestra moneda de cambio energético va a ser el ATP, más comúnmente, ¿sí? Esta es la estructura de mi ATP, que es importante saberla, ¿sí? Tenemos tres grupos fosfato, los grupos fosfato o los enlaces que nos van a aportar más energía van a ser el primero y el segundo, por lo tanto, si yo le quito energía, le voy a quitar grupos fosfatos a la molécula, pero mi mínimo de molécula va a ser el AMP, o sea, adenosín monofosfato, con un solo fosfato. No le puedo sacar nunca los tres fosfatos, ¿sí? Aproximadamente 12.000 calorías es lo que me va a aportar el rompimiento de este enlace, es fuertemente energético. Y si bien esta es la moneda energética por excelencia dentro de nuestro organismo y la que utilizamos de ejemplo y demás, también sirven como monedas energéticas el GTP, el CTP, el TTP, ¿sí? Solamente que no lo vemos tanto, pero también nos servirían como monedas energéticas y también son nucleótidos fosfato. Para hablar de integración metabólica, nosotros tenemos que recordar que los grupos de macros que más consumimos en nuestra dieta son triglicéridos, polisacáridos y proteínas, ¿sí? Triglicéridos, hablamos de lípidos. Al metabolizar, inicialmente a los triglicéridos, nosotros vamos a obtener glicerol más ácidos grasos. A los polisacáridos vamos a obtener glucosa y en el caso de las proteínas vamos a obtener aminoácidos, ¿sí? Tanto el glicerol como la glucosa, como los aminoácidos como alanina, cisteína, eh, gliosina, serina y treonina me van a dar como producto de la degradación piruvato, ¿sí? Y los ácidos grasos, así como la glucosa y así como la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la tirosina y el triptófano,
me van a dar acetil-CoA, ¿sí? Y este acetil-CoA va a ir al ciclo del ácido cítrico, en donde nosotros vamos a obtener dióxido de carbono, agua y fosfatos, y vamos a obtener obviamente electrones de alta energía para que se vayan todos a la cadena de transporte de electrones. Así también voy a tener los demás aminoácidos que me van a dar respectivamente oxalacetato, fumarato, succinil-CoA y alfa-cetoglutarato, que son todos metabolitos intermediarios del ciclo del ácido cítrico y van a terminar siendo utilizados dentro de este ciclo. ¿Para qué? Para conseguir otros metabolitos, para conseguir alimentadores, para dirigirse a otros ciclos o para ser degradados completamente, dándonos como resultado dióxido de carbono, agua y fosfatos, ¿sí? Y obviamente que electrones de alta energía que después van a ser llevados a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Entonces, no importa qué tipo de macro yo esté consumiendo, al final siempre voy a estar obteniendo el mismo producto, ¿sí? Como que el producto de degradación común va a ser el mismo. Y esto respondía a la pregunta que vos me habías hecho la otra vez, que decía, ¿por qué tanto acetil-CoA? ¿Sí? Y tiene que ver con esto, que ya lo habíamos hablado, pero está bueno repasarlo un poquito. Entonces, en cuanto a las principales rutas metabólicas, las centrales van a ser el ciclo de Krebs, porque están siempre, y la cadena de transporte de electrones más la fosforilación oxidativa, ¿no? Esas van a ser las centrales, porque van a estar involucradas en todas las macros que nosotros consumamos. En el caso de los carbohidratos, voy a tener glucólisis, glucogenogénesis, glucogenolisis, voy a tener fermentación láctica cuando no tenga oxígeno, voy a tener gluconeogénesis y voy a tener vía de las pentosas fosfato. En el caso de los lípidos voy a tener beta oxidación, voy a tener lipólisis y voy a tener síntesis y degradación de cuerpos cetónicos. Y en el caso de los compuestos nitrogenados, que acá es donde entran las proteínas y los aminoácidos, voy a tener síntesis y degradación de aminoácidos. Acá van a entrar la síntesis de nucleótidos, porque te acordás que habíamos hablado un poquito de que se hacían a partir de aminoácidos, y también voy a tener el ciclo de la urea. No todas las rutas metabólicas principales y procesos del cuerpo van a operar en cada tejido en un momento específico. Según el estado nutricional y hormonal de un paciente, nosotros vamos a poder predecir de manera cualitativa, o sea, no en cantidades, qué rutas metabólicas principales del cuerpo van a ser funcionales y cómo se relacionan entre sí. Es importante saber qué tejidos van a ser los más activos en diversos procesos, cuándo los procesos van a ser más o menos activos y cómo se controlan estos procesos y cómo se coordinan en diferentes estados metabólicos. Nosotros ya habíamos hablado un poquito de esto cuando habíamos hecho como un resumen de lo que eran los estados fisiológicos, ¿sí? El hombre tiene la capacidad de consumir alimento en una cantidad superior a 100 veces sus necesidades básicas. Muchísimo, ¿sí? Esto nos va a permitir sobrevivir entre comidas sin tener que picar continuamente. Entonces nosotros almacenamos las calorías en forma de glucógeno y grasas y las consumimos a medida que vamos necesitando. Ahora bien, la capacidad sin límites, casi sin límites, de consumir alimentos se va a corresponder con una capacidad casi sin límites de almacenar estos alimentos en forma de grasa, ¿sí? Y ahí es donde nosotros comenzamos a hablar de un proceso de obesidad, por ejemplo. ¿Qué sería lo ideal para nosotros? Corresponder nuestros ciclos de ayuno-alimentación de manera tal en que la cantidad de calorías consumidas
se equilibre, o no hablemos de calorías, hablemos de combustible. La cantidad de combustible consumido se equilibre con la cantidad de combustible gastado. Eso para nosotros sería espectacular. Pero muchas veces eso no se da. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el ciclo ayuno-alimentación. Para un estado de buena nutrición, sí, si podemos hablar del caso de los hidratos de carbono, el hígado va a ser el primer tejido que va a tener la oportunidad de usar la glucosa en la dieta, ¿sí? La glucosa se puede convertir en glucógeno, habíamos dicho, mediante la glucógenogénesis, en piruvato y lactato, mediante la glucólisis, o ser utilizada en la vía de las pentosas fosfato para la generación de NAD-fosfato reducido, que era importante porque tenía gran poder reductor para los procesos sintéticos reductores, ¿sí? O sea, para armar moléculas. El piruvato formado a partir de la glucosa se puede oxidar a acetil-CoA, el cual a su vez se puede convertir en grasa o se puede oxidar a dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs. Parte de la glucosa que viene del intestino evita al hígado y circula hacia los tejidos restantes. El cerebro va a ser uno de los principales consumidores de glucosa sanguínea, dependiendo casi exclusivamente de este sustrato para lo que es producción de ATP. ¿Sí? Otros consumidores importantes de glucosa van a ser los glóbulos rojos, que pueden convertir glucosa en lactato y piruvato, y el tejido adiposo, que le va a convertir en grasa. ¿Sí? El músculo también tenía capacidad de utilizar glucosa, convirtiéndola en glucógeno o introduciéndola en las rutas glucolíticas y el ciclo de Krebs, básicamente. Diversos tejidos van a producir mediante glucólisis lactato y piruvato a partir de la glucosa sanguínea. Y el piruvato y lactato que se generan en los tejidos periféricos van a ser captados por el hígado y convertidos en grasa. ¿Por qué proceso? El proceso de lipogénesis. En el estado de muy buena nutrición, el hígado va a utilizar la glucosa y no emplea la gluconeogénesis. Entonces, el ciclo de Cori, que me va a implicar la conversión de glucosa en lactato en los tejidos periféricos, seguida de la reconversión del lactato en glucosa en el hígado, se interrumpe en el estado de buena nutrición. O sea que en el estado de muy buena nutrición, yo no necesito generar nueva glucosa en el hígado. Las proteínas de la dieta, ya si hablamos de proteínas, estamos hablando de aminoácidos, se van a hidrolizar en el intestino, cuyas células utilizan parte de los aminoácidos generados como fuente de energía. La mayor parte de los aminoácidos de la dieta se transportan hacia circulación portal. ¿Qué implicaba esto? Que iban hacia el hígado por vena porta. El hígado entonces va a tener la oportunidad de eliminar de la sangre los aminoácidos absorbidos. El hígado deja pasar por sí mismo la mayoría de los aminoácidos, a menos que la concentración de aminoácidos sea excepcionalmente elevada. Los aminoácidos que no son retenidos en el hígado se pueden utilizar para síntesis de proteínas o la obtención de energía en otros tejidos. Ahora hablemos de los lípidos. Cuando se considera el envío de grasa hacia los tejidos, se tiene que diferenciar cuidadosamente entre lo que es grasa endógena y grasa exógena. La glucosa, lactato, piruvato y aminoácidos se pueden utilizar para mantener la lipogénesis hepática, o sea, formo grasa en el hígado, ¿sí? La grasa formada a partir de estos sustratos se libera en el hígado en forma de VLDL. La grasa de la dieta se va a liberar a la sangre en forma de kilomicrones. Acuérdate que los kilomicrones se generaban porque yo no puedo
transportar grasa así nomás por la sangre porque son compuestos que son muy lípidos, básicamente no son solubles en agua, entonces no circulan a través de la sangre. Necesito de proteínas que me encapsulen o me acompañen a estos lípidos y ahí es donde se forman los kilomicrones. Tanto los kilomicrones como las VLDL van a circular por la sangre hasta que actúa sobre ellos una enzima eh, extracelular especial que va a estar unida a unas células endoteliales de los capilares de muchos tejidos. Esta enzima, que es la lipoproteína lipasa, es muy abundante en lo que es tejido adiposo. Lo que va a hacer es actuar sobre las estructuras que teníamos, que eran la VLDL y los kilomicrones, liberando ácidos grasos por hidrólisis de los triglicéridos. Los ácidos grasos van a ser captados por los adipocitos, se van a reesterificar con el glicerol trifosfato para formación de triglicéridos y almacenados como gotas de grasa dentro de las células. Esto es todo repaso de lo que nosotros ya vimos, pero ahora está todo junto. Esto es lo que nos pasa en un periodo absortivo y un periodo post-absortivo, ¿sí? Estoy hablando de entre 0 y 12 horas a partir de que yo comí, ¿tá? Entonces, esto es un repaso de lo que nosotros ya vimos. En el principio de lo que es el ayuno, que sería el estado temprano de ayuno, cuando cesa la captación de combustible por el intestino, ¿sí? Yo ya absorbí todo. Durante este periodo es muy importante la glucogenolisis de lo que es el glucógeno hepático para el mantenimiento de la glucosa sanguínea. La lipogénesis va a estar restringida y el lactato, el piruvato y los aminoácidos que se habían utilizado para mantener este proceso se desvían hacia la formación de glucosa, ¿sí? En el hígado se produce la glucosa entonces a partir del lactato y en los tejidos periféricos, como los glóbulos rojos, se vuelve a convertir en lactato mediante la glucólisis. El ciclo de la alanina, en el que el carbono vuelve al hígado en forma de alanina en lugar de lactato, también se hace muy importante como mecanismo para el mantenimiento de los niveles de glucosa sanguínea. Y el catabolismo de los aminoácidos como fuente de energía es muy bajo en lo que es la condición de ayuno temprano, dado que hay menos cantidad disponible proveniente del intestino, ¿sí? Yo aminoácidos no degrado en este momento, tanto por lo menos no, para la obtención de energía, ¿sí? Ahora, en un estado de ayuno, ¿sí? En esta situación no viene absolutamente nada de combustible desde el intestino y me queda poco glucógeno en el hígado. Los tejidos que utilizan glucosa quedan completamente dependientes de la gluconeogénesis hepática, o sea, de que yo vuelva a generar glucosa en el hígado. ¿A partir de qué? A partir de lactato, glicerol y alanina. Los ciclos de Cori y de la alanina me van a jugar un papel importante en el suministro de glucosa. No obstante, el ciclo de Cori y de la alanina no proporcionan carbono para la síntesis de glucosa. En estos ciclos, la glucosa formada en el hígado solo reemplaza a la que se convirtió en lactato en los tejidos periféricos. El cerebro oxida completamente la glucosa, dióxido de carbono y agua y probablemente no participa de modo significativo en ninguno de los dos ciclos. De ahí que sea absolutamente necesaria la síntesis de glucosa a partir de alguna fuente de carbono en esta situación, ¿sí? El glicerol que voy a sacar de un producto de la lipólisis en el tejido adiposo, perdón, va a ser un sustrato importante para la síntesis de glucosa en el estado de ayuno. O sea, voy a necesitar de ese glicerol. Sin embargo, la mayor parte del carbono necesario para la síntesis de glucosa en estas condiciones va a provenir de las proteínas.
especialmente el músculo esquelético. Entonces yo me voy a ir a tocar directamente al músculo, ¿sí? La glucosa va a ser utilizada por otros tejidos que no sean riñón, ni músculo esquelético o cardíaco, ya que estos van a utilizar ácidos grasos en preferencia a lo que es la glucosa. El tejido adiposo también va a quedar muy involucrado en el estado de ayuno. Debido a la baja proporción de insulina, el glucagón que hay en esta condición, la lipólisis va a estar muy activada, ¿sí? Esto va a dar lugar a niveles altos de ácidos grasos en sangre que pueden utilizarse como combustibles alternativos a la glucosa por muchos tejidos. En el corazón y músculo, la oxidación de los ácidos grasos inhibe la glucólisis. Los ácidos grasos van a jugar un papel importante en el hígado, siendo oxidados a través de lo que era la beta-oxidación para la provisión de la mayor parte del ATP necesario para respaldar las cantidades energéticas de la gluconeogénesis. ¿Sí? Muy poco acetil-CoA generado por la beta-oxidación del hígado se oxida completamente por el ciclo de Krebs. ¿Sí? En estas condiciones, el acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos por lo que son las mitocondrias del hígado. Estos cuerpos cetónicos se liberan a la sangre para ser usados como fuente de energía por los diversos tejidos. Hay que acordarnos de que nosotros no podemos dejar al cerebro desprotegido en ningún caso, ¿sí? A diferencia de los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos me van a penetrar la barrera hematoencefálica una vez que su concentración en la sangre es suficientemente elevada. Entonces ellos van a ir directo a alimentar al cerebro, pero no van a reemplazar nunca las necesidades de glucosa que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Los cuerpos cetónicos van a disminuir la utilización de glucosa por el cerebro y también va a suprimir la proteólisis en los músculos esqueléticos, disminuyendo hasta cierto punto básicamente este despilfarro que tiene lugar durante la inanición, porque yo me voy a ir a tocar músculo esquelético que necesito para otras cosas, y como el cuerpo no sabe de dónde sacar y busca lo más fácil, entonces se prende por el músculo. Entonces, que yo tenga cuerpos cetónicos disponibles para alimentar al cerebro hace que el cerebro calme la situación y diga, bueno, yo ya tengo algo de comida, esto me puede sostener, no hace falta que toquemos el músculo. Ahora, además de estos procesos de ayuno, ¿sí? Ayuno temprano, ayuno tardío, ¿sí? Yo puedo empezar un proceso de renutrición. Ahora, ¿a qué voy a llamar proceso de renutrición? Acuérdate que estoy hablando de un caso extremo. ¿Sí? Yo ya no tengo más nutrientes, entonces voy a volver a comer. Pero voy a comer después de mucho tiempo sin comer, ¿sí? No, esto no es una alimentación normal. Yo ya estoy hablando de que yo estaba desnutrido y necesito empezar un proceso de renutrición. Estos van a ser procesos que ocurren, como dije, inmediatamente después de que uno empieza a ingresar nutrientes desde el intestino, ¿sí? La grasa se va a metabolizar tal como se metaboliza en el estado de buena nutrición. Pero en este periodo del ciclo de ayuno alimentación, el hígado va a absorber poca glucosa, de tal forma que este compuesto no puede actuar como precursor para la síntesis de glucógeno hepático. En el hígado, la glucólisis también va a actuar poco, por lo que este tejido va a continuar en un estado gluconeogénico todavía algunas horas después de comer, o sea que él va a estar en modo de que todavía no tiene glucosa, ¿sí? La gluconeogénesis hepática no va a producir glucosa sanguínea, sino que glucosa 6-fosfato para justamente la glucogenogénesis, porque él dice, bueno, yo tengo que generar mis reservas, ¿sí? Esto significa que después del ayuno, el glucógeno hepático no se va a reponer por síntesis directa a partir de glucosa sanguínea. En su lugar, lo que va a pasar es que los tejidos periféricos van a catabolizar la glucosa a lactato, el cual se convierte
en el hígado en glucógeno sin que en esta formación intervenga la glucosa en estado libre. Después de mantener el estado de buena alimentación durante algunas horas, ahí recién se establecen las relaciones metabólicas del estado de buena nutrición. Disminuye la velocidad de la gluconeogénesis, en el hígado la glucólisis se convierte en el principal proceso de utilización de glucosa y el glucógeno hepático se mantiene por síntesis directa a partir de la glucosa sanguínea. Pero esto lleva tiempo, ¿sí? Igualmente recordar que un proceso de renutrición es algo que pasa cuando nosotros ya estamos mucho tiempo sin comer. Si no, se metaboliza todo de manera normal. Bueno, hasta acá nuestro repaso de lo que era metabolismo y todo lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de este tiempo. Para comenzar a hablar de lo que es regulación hormonal, sí o sí vamos a tener que hablar de la hipófisis, ¿sí? Porque a partir de ella es donde vamos a comenzar todo. La hipófisis va a estar compuesta por dos porciones, ¿sí? Que están bien diferenciadas. Por un lado tenemos el lóbulo anterior o lo que llamamos adenohipófisis y por el otro tenemos el lóbulo posterior o lo que conocemos como neurohipófisis. La neurohipófisis está unida a la base del cerebro, más precisamente al hipotálamo, por el tallo infundibular, el cual va a tener las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos de un sistema porta, ¿sí? O sea, un sistema a través del cual tienen que pasar ciertos compuestos, ¿tá? Justamente la hipófisis me va a producir las hormonas que van a tener capacidad para estimular el funcionamiento de otras glándulas de secreción interna que tengamos, ¿sí? A su vez, la secreción de hormonas hipofisiarias va a ser controlada por factores reguladores que van a ser producidos en el hipotálamo. Entonces, hipófisis e hipotálamo van a estar altamente relacionadas. Se conocen 9 factores o hormonas reguladoras de la hipófisis producidas en el hipotálamo, ¿sí? Todos ellos van a ser de naturaleza peptídica y van a poseer la capacidad para modificar la síntesis y secreción de hormonas en lo que es la adenohipófisis. ¿Cuáles van a ser entonces estas hormonas reguladoras del hipotálamo? Primero tenemos la liberadora de ACTH, ¿sí? Es un polipéptido, obviamente, porque son todas a bases de péptidos, ¿sí? Son todas hormonas peptídicas, y lo que va a hacer es estimularme la liberación de adrenocorticotrofina, ¿sí? Que es lo que es la ACTH, y de beta endorfina. Después vamos a tener una hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona va a ser una hormona tiroestimulante, ¿sí? Después tenemos la hormona liberadora de hormona luteinizante y folículo estimulante, que básicamente la existencia de esta hormona lo que hace es explicar la influencia de los estímulos nerviosos sobre el control de la función gonadal, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con reproducción. Después tenemos reguladoras de prolactina, que las reguladoras de prolactina nosotros vamos a tener una hormona que va a ser liberadora y una hormona que va a ser inhibidora, ¿sí? Igualmente, todavía como que no se demuestra bien la existencia, pero sí se supone o se presupone que nosotros tenemos esa hormona, ¿sí? Tenemos una que libera y una que
inhibe. Y se cree que la que inhibe, ¿sí?, es la dopamina. Se cree, pero no se sabe nada todavía. Después vamos a tener hormonas reguladoras de la hormona del crecimiento. Acá vamos a tener también hormonas que son liberadoras y hormonas que son inhibidoras, ¿sí? Los inhibidores también van a ser inhibidores para la somatostatina, ¿sí? Después vamos a tener reguladoras de hormona melanocitoestimulante y estas a su vez también van a ser liberadoras o van a ser inhibidoras, ¿sí? Dependiendo ¿de qué? De las necesidades fisiológicas que esté pasando el organismo en ese momento. Bueno, hablemos ahora de las hormonas de la adenohipófisis, que son muchas, ¿sí? Son muchas. Y a estas hormonas las vamos a llamar hormonas tróficas o trofinas. ¿Qué van a hacer? Van a estimular la síntesis y secreción de hormonas en otras glándulas endocrinas, ¿sí? La secreción de la mayoría de las hormonas tróficas va a estar sujeta a control positivo por los factores liberadores del hipotálamo y a inhibición por retroalimentación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que depende de la concentración en sangre que yo tenga de la hormona, si ésta se va a autoinhibir o sea, si yo tengo, por ejemplo, altas concentraciones de esta hormona en sangre, entonces por retroalimentación, es decir, que la hormona misma como que va a ir dándose cuenta de que ya está muy elevada en sangre, se va a inhibir. O si la concentración todavía es muy baja, se va a seguir produciendo, ¿sí? Todas las hormonas de adenohipófisis van a ser de naturaleza polipeptídica. Ahora, la tirotrofina, la folículo estimulante y la luteinizante van a ser glucoproteínas. También son de naturaleza polipeptídica, pero están asociadas a hidratos de carbono. Comenzamos hablando entonces de la hormona adrenocorticotrófica. Esta básicamente lo que hace es estimular la síntesis y liberación de corticosteroides por la corteza adrenal, ¿sí? Promueve la activación de enzimas participantes en lo que son la síntesis de los corticoides. Y si bien la acción principal recae sobre la síntesis y secreción de glucocorticoides, también hay aumento de otros corticoides, ¿sí? Por ejemplo, la aldosterona. La hormona tiroestimulante o tirotrofina básicamente activa la síntesis y liberación de las hormonas T3 y T4, que son hormonas que nos piden, por ejemplo, en análisis de sangre para controlar, en lo que es la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, para controlar nuestras tiroides nos suelen pedir estas hormonas, ¿sí?, en análisis de sangre. Entonces, la hormona tiroestimulante lo que va a hacer es básicamente controlar la síntesis y liberación de T3 y T4, que son hormonas tiroideas, ¿sí? Las gonadotrofinas van a ser hormonas que actúan sobre la maduración y el funcionamiento de lo que son ovarios y testículos, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener distinguidas dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante lo que va a hacer es inducir maduración y desarrollo del folículo de Graf en el ovario, ¿sí? Y por acción conjunta con lo que es la hormona luteinizante va a estimular la producción de estrógenos. En el testículo
la hormona folículo estimulante va a promover el desarrollo de túbulos seminíferos que van a ser factores involucrados en la iniciación de la espermatogénesis, ¿sí? O sea, toda esta parte está destinada al control y funcionamiento de nuestro sistema reproductivo, ¿sí? De la generación de gametos, básicamente. Y en el caso de la de la luteinizante, perdón, básicamente lo que hace en la hembra es controlar el desarrollo del cuerpo lúteo, ¿sí? Y me va a promover la secreción de estrógenos y progesterona. Em, También estimula la producción y secreción de testosterona, que a su vez va a contribuir a mantener la espermatogénesis y el desarrollo de los órganos sexuales secundarios, ¿sí? Entonces, este es el destino de esas dos eh, hormonas que vienen de las gonadotrofinas. ¿Son las únicas? No, pero son las que más se destacan. Incluso hablando de análisis clínicos, también nos piden esos análisis cuando nos vamos a sacar sangre, ¿sí? La hormona lactogénica, que ahora vamos a ver por qué el nombre, o prolactina, actúa generalmente en conjunto con la luteinizante, ¿sí? La prolactina me va a promover la formación de lo que es el cuerpo lúteo y la producción de progesterona, y su función mejor caracterizada es la de estimular el crecimiento lobo-alveolar de la glándula mamaria durante el embarazo y la lactogénesis propiamente dicha, por eso le llamamos hormona lactogénica, ¿sí? Em, También me va a activar la función inmunitaria porque me estimula la proliferación de linfocitos. Y la secreción de la prolactina, esto está buenísimo porque cuando nosotros habíamos visto velocidad y secreción o ritmo de secreción, te había dicho que dependía mucho de las condiciones del organismo y lo que necesitara. En el caso de la prolactina, la secreción de esta hormona va a aumentar durante el embarazo y disminuye rápidamente 8 a 10 semanas después del parto, ¿sí? Ella no está comprometida al mantenimiento de la lactancia, pero sí estimula que este proceso pueda comenzar. La hormona melanocitoestimulante lo que va a hacer es justamente actuar sobre células pigmentadas o los melanocitos en la piel de básicamente nuestras pieles, ¿sí? En lo que es animales superiores. Y va a producir oscurecimiento de todos los tegumentos, o sea, de los tejidos. La melanocito estimulante entonces es aquella que le da básicamente color o oscurece eh, nuestra piel, ¿sí? Y otros tejidos. La placenta es un órgano que se desarrolla durante el embarazo y me va a producir principios tróficos, ¿sí? Estos principios tróficos van a ser la gonadotrofina coriónica y el lactógeno placentario. La gonadotrofina coriónica va a ser producida en la placenta y su presencia en la orina básicamente es lo que me va a indicar que, que estoy embarazada, ¿sí? Es lo que sale en las pruebas de embarazo como positivo. Y en el caso del lactógeno placentario va a producir múltiples actividades, entre las cuales vamos a tener que estimula el crecimiento, promueve el desarrollo de los alvéolos mamarios y la producción de leche, y también tiene acciones luteotróficas y eritropoyéticas, o sea que interviene en la generación de nuevas células, ¿sí? Y en cuanto a sus funciones metabólicas, podríamos hablar de estimulación de lo que es la lipólisis con aumento de concentración de ácidos grasos en sangre. Vamos a tener inhibición de la utilización de la glucosa, o sea que vamos a tener hiperglucemia.
y aumento de nitrógeno total en plasma. ¿Y esto para qué es? Para justamente poder tener glucosa, ácidos grasos y aminoácidos disponibles para el feto, ¿sí? Entonces, básicamente, como la placenta es un órgano que le da nutrientes al feto, estas hormonas se encargan justamente de proporcionarle eso. La hormona del crecimiento la dejé un poquito de lado, ahora vamos a ver un poco sobre ella. La hormona de crecimiento o somatotrofina es una hormona que tiene muchas funciones. Por un lado, va a promover el crecimiento postnatal, o sea, una vez que ya nací, de tejidos esqueléticos y blandos, sí, por acciones directas y también indirectas. Y los efectos indirectos van a ser mediados por factores de crecimiento que son similares a lo que es la insulina, ¿sí? La acción principal de esta hormona es estimular básicamente proliferación y maduración de tejidos, especialmente hueso, cartílagos y músculos, y desarrolla funciones metabólicas que son muy generales. En el caso de las proteínas y los ácidos nucleicos, la hormona del crecimiento va a estimular el anabolismo de proteínas, o sea que va a incrementar el ingreso de aminoácidos en las células, especialmente en músculo e hígado, y va a aumentar la actividad de ADN y ARN polimerasas. ¿Para qué? Para aumentar básicamente la cantidad de proteínas que se sintetizan. En cuanto a los lípidos, la hormona del crecimiento disminuye la lipogénesis, o sea que tiene una acción lipolítica. Ella va a promover que se muevan los ácidos grasos y voy a tener un aumento de ácidos grasos libres en la sangre, pero no voy a construir triglicéridos, ¿sí? Y en cuanto a carbohidratos, la hormona del crecimiento va a disminuir la utilización de la glucosa en el músculo. Esta va a deprimir el transporte de glucosa y la actividad glucolítica, o sea que son acciones opuestas a la insulina, ¿sí? En el hígado me va a producir aumento de gluconeogénesis, a partir de aminoácidos, y es una acción que básicamente se da como manera secundaria que me ayuda a aumentar la glucogenogénesis o a promover la glucogenogénesis. O sea que si yo disminuyo la utilización periférica de glucosa y la activación de la gluconeogénesis, yo tiendo a elevar los niveles de glucosa circulante. O sea que es una hormona diabetógena, si se quiere, porque me puede generar diabetes porque me genera hiperglucemia, ¿sí? La secreción de hormona de crecimiento va a estar bajo control hipotalámico y va a ser mediado por la hormona liberadora de somatotrofina y somatostatina, que estimulan e inhiben la eh, secreción de esta hormona, ¿no? De la hormona del crecimiento. Ahora bien, también puedo tener condiciones patológicas, ¿sí? O sea, si yo tengo un exceso de esta hormona o un déficit de hormona, yo puedo generar justamente patologías en el paciente que está estudiado, ¿no? En el caso de el exceso de hormonas, si yo tengo eh, mucha actividad de esta glándula durante la niñez y la adolescencia, yo puedo provocar gigantismo, ¿sí? O sea que tengo huesos largos que aumentan de longitud, de modo que los pacientes tienen grandes estaturas, ¿sí? Son pacientes altos, pero por ahí sí tiene consecuencias, pero por ahí no lo vemos de tan grave, digamos. Ahora bien, si yo hablo de un exceso de esta hormona que
me produce cambios faciales característicos porque se me engruesan los huesos, se me engrosan cartílagos, la piel, tengo aumento de tamaños en manos, pies y vísceras, entonces yo ya estoy hablando de acromegalia. Y es mucho más grave que un simple gigantismo, ¿sí? Y en el caso de la deficiencia vamos a tener muchos casos de enanismo, ¿está? Entonces, cuando yo no tengo suficiente hormona de crecimiento o no funciona de manera correcta, entonces yo puedo producir enanismo. Pasamos ahora a las hormonas de la neurohipófisis. De la neurohipófisis entonces podemos extraer dos sustancias activas bien caracterizadas, lo que son la oxitocina y la arginina vasopresina. La arginina vasopresina es lo que nosotros también conocemos como hormona antidiurética, ¿sí? La oxitocina va a circular libre en la sangre, se va a degradar rápidamente, principalmente en lo que es hígado y riñón, y estimula contracción del útero. En la glándula mamaria, la oxitocina va a producir excreción de leche por contracción del músculo liso. O sea que la oxitocina lo que hace es contraer los músculos y en a ver, si le tengo que dar un lugar específico, va a trabajar en útero y tejido mamario. Y en el caso de la hormona antidiurética, básicamente lo que ella hace es aumentar la osmolaridad y me disminuye el volumen de orina excretada, por eso es antidiurética justamente. Y me va a actuar contrayendo el músculo liso. O sea, se podría decir que esta hormona también me está propiciando lo que es retención de líquidos, ¿sí? De que me hincho, se me hinchan los tobillos y demás. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo orinar lo suficiente. Bueno, en cuanto a las tiroides, nosotros vamos a encontrarnos con glándulas tiroideas y nos vamos a encontrar también con glándulas paratiroideas, ¿sí? Y dependiendo de la glándula que esté secretando, va a ser el tipo de hormona que justamente va a secretar. En el caso de las glándulas tiroides o tiroideas, van a secretar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas van a tener la capacidad de atravesar la membrana plasmática de las células por difusión y también por transporte facilitado. Ellas van a ir hasta el núcleo y es allí donde ellas van a ejercer su función. En cuanto a las acciones, producen la activación de la síntesis de ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. Como consecuencia, ellas producen activación de síntesis de proteínas, ¿sí? Como habíamos hablado más o menos hoy. Tienen una acción promotora del crecimiento, ¿sí? Aumento de lo que es la actividad del sodio, el potasio y aumento de la actividad ATPasa en casi todos los tejidos. Me produce un incremento del consumo de oxígeno en tejidos y promoción de la utilización de glucosa, lípidos y aminoácidos, ¿sí? O sea que va a tener una acción más bien catalítica, si se quiere, em, catabólica más bien, o anabólica en el caso de que promueva la utilización para generar otros compuestos y me estimula la síntesis de colesterol y aumento de producción de receptores LDL, ¿sí? Que es lipoproteína de baja densidad. Siguiendo con la línea del análisis metabólico, como habíamos dicho, generalmente estas hormonas me van a activar conjuntamente vías anabólicas y catabólicas, ¿sí? En el caso del músculo, van a aumentar contenido de sodio, potasio y ATPasa en la membrana y la actividad de ATPasa en miosina. Estimulan el ingreso de calcio en el retículo endoplasmático, que en las células musculares se llama retículo sarcoplásmico, y esto incrementa la cantidad de calcio disponible.
sobre lo que es el músculo cardíaco tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Si yo tengo más ingreso de calcio en lo que es el retículo sarcoplásmico, o sea que yo tengo más calcio disponible, tengo más iones disponibles para estimular la contracción muscular, ¿sí? Sobre lo que es tejido adiposo, la T3 y T4 van a tener un papel importante en el desarrollo y funcionamiento de tejido adiposo blanco y pardo, ¿sí? Ellos lo que van a producir es la diferenciación de los adipocitos, o sea, de que se genere más tejido de ese tipo. Sobre el hueso, las hormonas tiroideas aumentan la resorción y en menor grado la nueva formación de hueso, ¿sí? Y sobre el sistema nervioso, las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo fetal y neonatal del cerebro. Ellas regulan la diferenciación neuronal, la mielinogénesis, crecimiento neuronal y formación de sinapsis. O sea que son re importantes este tipo de hormonas. Bueno, acá te dejo un cuadro extraído del blanco. Nótese que la mayor parte de la información que utilicé acá fue extraída del blanco, ¿sí? Que básicamente lo que hace es hacerte un resumen de cuáles son las acciones de las hormonas tiroideas cuando son normales y cuando yo tengo un hipotiroidismo, tengo un nivel más bajo de hormonas, y cuando tengo un hipertiroidismo. Si hablamos de las glándulas paratiroides o paratiroideas, entonces nosotros vamos a tener la obtención de hormona paratiroidea, justamente, ¿sí? La principal función de este tipo de hormonas es contribuir, junto con otros factores, a mantener la concentración de calcio en el compartimento extracelular. Y básicamente va a actuar a varios niveles, a nivel de tejido óseo, a nivel de los túbulos renales y a nivel del metabolismo de la vitamina D, ¿sí? En cuanto a qué hace sobre los huesos, básicamente me va a poner en juego dos procesos: la liberación de calcio por los osteocitos y la resorción osteoclástica, ¿sí? Ella va a estimular la bomba de calcio y con ello el transporte activo de calcio al líquido extracelular, o sea que va a sacar calcio de adentro de la célula hacia afuera en los huesos, ¿sí? Va a activar la glucólisis y el ciclo de Krebs en osteocitos y aumenta la producción de citrato y otros ácidos orgánicos, lo cual favorece la solubilización del mineral del hueso. También me promueve la diferenciación. Cuando hablo de diferenciación, hablo de maduración de células, ¿sí? De células precursoras en osteoclastos, y me activa la producción de citoquinas que me permiten la resorción ósea. O sea que yo voy a tener remoción y destrucción del mineral del hueso y de la matriz, y esto me permite pasar calcio hacia el exterior. En cuanto a las acciones sobre el riñón, va a estimular la reabsorción de calcio en los túbulos del nefrón, básicamente. Me disminuye la excreción de calcio por orina, entonces la mayor parte de la reabsorción de calcio se va a realizar predominantemente en el túbulo proximal, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una vez que esto sucede, ya no entro a regular por medio de esta hormona, de la hormona paratiroidea. O sea, esta hormona solamente me controla aproximadamente el 10% del total del calcio reabsorbido, pero de igual manera tiene importantes efectos. Me aumenta la eliminación de fosfato, ¿sí?
y la movilización del mineral del hueso aumenta el calcio y el fosfato circulante. Entonces, esto me tiende a prevenir la formación de fosfato de calcio que se iba a depositar en tejidos blandos, y básicamente reduce el efecto hipercalcemiante. ¿Sí? Me ayuda a regular, todo el tiempo a regular. Bueno, y también disminuye la reabsorción renal de lo que es sodio, potasio, citrato y bicarbonato. ¿Sí? Estas acciones tienden a producir acidosis, pero en muy poquita medida. Y también me reduce la eliminación de ácido úrico por orina. Y como último efecto, podríamos hablar de que actúa sobre el metabolismo de la vitamina D, porque la administración de esta hormona me promueve la absorción intestinal del calcio, y el calcio es un metabolito para generar vitamina D justamente. Entonces, también nos contribuye a eso. Las glándulas suprarrenales van a estar constituidas por dos zonas que están muy diferenciadas. Por un lado tenemos la zona cortical o corteza, y por el otro vamos a tener la zona medular o médulas, ¿sí? Ambas zonas me van a constituir glándulas diferentes y entonces podemos considerarlas de manera separada. Dentro de la corteza suprarrenal, o lo que es esta glándula, me va a producir glucocorticoides, mineralocorticoides y corticoides androgénicos. Y en el caso de la médula suprarrenal, me va a producir adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. De los glucocorticoides relacionados al metabolismo, podemos decir que producen aumento de glucosa, ácidos grasos libres y aminoácidos en sangre circulante. En lo que son los tejidos periféricos como el adiposo, linfoide y muscular, deprimen las vías de utilización de glucosa, principalmente lo que es la glucólisis, estimula la degradación de proteínas. En el tejido adiposo activan la lipólisis y, paradójicamente, a pesar del incremento de la lipólisis, el exceso sostenido de glucocorticoides aumenta el depósito de grasas, o sea que en su cantidad justa me estimula la lipólisis. Pero si yo tengo un exceso de glucocorticoides, entonces me va a aumentar la deposición de grasas, ¿sí? En hígado me van a aumentar la síntesis de proteínas, especialmente de enzimas comprometidas en el metabolismo de aminoácidos, como diversas aminotransferasas y triptófano pirrolasa, ¿sí? También me van a alterar el funcionamiento de otras enzimas que tienen que ver con los metabolismos que mencionamos. La estimulación de la gluconeogénesis en hígado y disminución del consumo de glucosa en tejidos periféricos me va a favorecer la elevación de nivel de glucosa circulante, o sea que esto es hiperglucemiante. Y hay también aumento del depósito de glucógeno en lo que es el hígado. En cuanto a las acciones metabólicas de los mineralocorticoides, que acá está la aldosterona, podemos mencionar que aumenta la absorción de sodio y cloruro en lo que son los túbulos renales, aumenta la excreción urinaria del potasio, o sea que eliminamos más potasio por orina, aumenta el volumen del líquido extracelular y aumenta la síntesis de ARN y de proteínas. Y los corticoides androgénicos, ¿sí?, tienen débil acción androgénica y anabólica proteica, pueden ser convertidos en tejidos periféricos, en testosterona y aún en estrógeno. Y la corteza adrenal es la principal fuente de andrógenos en la mujer. Cuando se producen en cantidades excesivas, determinan masculinización. O sea que, ¿qué podemos ver acá? Eh, que me pasé por alto, pero en la parte de glucocorticoides nombramos al cortisol, ¿no?
y un exceso de cortisol también es grave para nuestro sistema. Entonces, son muy buenas estas hormonas, pero cuando se produce un exceso de hormonas en nuestro sistema, entonces es perjudicial, ¿sí? Y si hablamos de las hormonas producidas por la médula suprarrenal, específicamente de lo que es la adrenalina, podemos hablar de acciones metabólicas producidas por esta. Aumenta la glucogenólisis, ¿sí? Me disminuye la glucogenogénesis, pues yo estoy rompiendo glucógeno, no tengo por qué crear azúcar a partir de otros metabolitos. Me eleva la glucemia, ¿sí? Son todas hormonas hiperglucemiantes. Me eleva la producción de lactato en músculo. em, Me aumenta la lipólisis en lo que es el tejido adiposo, me aumenta la beta-oxidación de ácidos grasos en lo que es tejido periférico y me aumenta los ácidos grasos libres en sangre, ¿sí? Va a ser una hormona que me consuma mucho oxígeno y que me produzca calor. Hablemos ahora del páncreas. La función endocrina del páncreas está ligada eh, y depende de los islotes de Langerhans, que son este conjunto o cúmulo, ¿sí?, de diferentes tipos de células que van a estar dispersas a lo largo de todo el órgano, ¿sí? Estos islotes van a contener diferentes tipos celulares. Cada uno de ellos va a ser responsable de la producción de una hormona determinada. Las células alfa, que van a abarcar aproximadamente eh, del 15 al 20%, van a encargarse de producir glucagón. Las células beta van a ser encargadas de producir insulina. Las células gamma van a ser encargadas de producir la tomatostatina y después vamos a tener unas células que vamos a llamarles PP, que van a ser las productoras del polipéptido pancreático. Me voy a corregir porque dije gamma para las células que ahí están marcadas en azul, pero en realidad ese símbolo es delta, no es gamma. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hace cada una de estas hormonas. En el caso de lo que es la insulina, sus acciones metabólicas van a abarcar diversas áreas del metabolismo en sí y ponen en juego variados mecanismos fisiológicos, ¿sí? Los principales tejidos efectores de la acción de la insulina son el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido hepático. En los tejidos muscular y adiposo, la hormona estimula el ingreso de glucosa, aminoácidos, nucleósidos y fosfatos en las células. La insulina es la principal hormona hipoglucemiante, es decir, que baja los niveles de glucosa en sangre. Esta acción básicamente se debe a la capacidad que tiene esta hormona de estimular el ingreso de glucosa en los tejidos por transportadores que son sensibles a la hormona y es capaz de activar la utilización de glucosa en los tejidos. En el hígado, la insulina va a influir notablemente sobre las funciones glucorreguladoras que tiene el hígado, ¿sí? Aumenta la actividad de glucoquinasa, canaliza la glucosa hacia todas las vías de utilización, se estimulan la glucogenogénesis, la glucólisis, la oxidación total de glucosa, la vía de pentosa fosfato, la conversión de glucosa en lípidos. Estos efectos se deben no solo a modulación directa de la actividad de enzimas como glucogenosinasa, piruvato deshidrogenasa, sino también a inducción de la síntesis de las enzimas que actúan en las vías que nosotros citamos. Y estas acciones se van a acompañar
de la depresión de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, que están alcanzadas por desactivación directa de lo que son la fosforilasa quinasa y el glucógeno fosforilasa, y la represión de lo que es la síntesis de piruvato carboxilasa y un par de enzimas más, ¿sí? Que promueven las vías de lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Bueno, y en el músculo y tejido adiposo, la insulina va a estimular directamente el ingreso de la glucosa en músculo esquelético y cardíaco y en adipocitos. Y en caso del músculo, favorece la utilización de glucosa o su depósito como glucógeno. La insulina también estimula la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles en hígado, tejido adiposo, glándula mamaria, lactante y otros tejidos más, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque la activación de la glucólisis, degradación oxidativa de glucosa y vía de las pentosas, aumenta la producción de acetil-CoA y NAD-fosfato reducidos, que son utilizables para la biosíntesis de ácidos grasos. Además, genera más glicerol fosfato, que es un metabolito precursor de los triacilgliceroles. Y cuando tenemos aporte de alimentos en exceso, la insulina va a dirigir el acetil-CoA preferentemente hacia la síntesis de ácidos grasos. La insulina estimula la captación de aminoácidos por las células y su incorporación a proteínas, y activa los procesos de transcripción y traducción. Los efectos anabólicos de la hormona se van a expresar por disminución de la urea producida en el hígado. O sea que los aminoácidos que se tenían que ir a básicamente descomponerse para ser eliminados por la urea, van a ser utilizados para producir proteínas, y esto es gracias a la insulina, ¿sí? También va a aumentar la actividad de sodio, potasio y actividad ATPasa, e incrementa el potencial transmembrana. Cuando nosotros tenemos deficiencia de hormona, el potasio se escapa hacia el compartimento extracelular y es eliminado por vía renal. Ahora, ¿cómo uno va a regular después de la ingesta de alimentos la liberación de lo que es insulina? Y ahora vamos a ver lo que es glucagón. Porque si yo tengo un alimento rico en carbohidratos, se va a deprimir básicamente la producción de glucagón. Y si yo tengo un alimento que es abundante en proteínas, pero es pobre en carbohidratos, entonces yo voy a estimular básicamente la producción de glucagón. Y ahora vamos a ver por qué y cuál es la función que tiene el glucagón. En el caso del glucagón, cuando nosotros tengamos bajos niveles de azúcar en sangre, este se va a activar o se va a liberar. ¿Para qué? Para ir al hígado a informar que hace falta que se libere más glucosa. Entonces, una vez en el hígado, se promueve la glucogenólisis, ¿sí? Con formación y liberación de glucosa hacia el espacio extracelular, y se va a inhibir la glucogenogénesis. A su vez, el glucagón aumenta los ácidos grasos libres del plasma y deprime la captación de glucosa por el músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no, si tengo un bajo nivel de glucosa en sangre, no voy a llevar a músculo toda la glucosa, lo voy a ocupar para otras cosas. Y voy a decir que el glucagón tiene un efecto hiperglucemiante, porque además tiene la capacidad de incrementar la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque yo necesito generar glucosa para poder distribuirla a través de los tejidos. En el tejido adiposo, el glucagón aumenta la concentración de AMP cíclico, lo cual va a activar a una enzima que es la lipasa. Se estimula la degradación de triglicéridos y la liberación de ácidos grasos hacia la sangre.
aumenta la beta-oxidación de ácidos grasos, lo que reduce los niveles de NAD oxidado en la célula y disminuye la capacidad de oxidar glucosa en el ciclo de Krebs. La concentración de acetil-CoA va a aumentar, así como la formación de los cuerpos cetónicos. Como último punto, el glucagón estimula el catabolismo nitrogenado, aumenta la eliminación urinaria de urea, creatinina y también ácido úrico y favorece un balance nitrogenado negativo, activa la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Hay que tener en mente que lo que quiere el glucagón es subir los niveles de glucosa en sangre, a diferencia de la insulina. Es como que trabajara en el sentido contrario. Y si hablamos un poquito de somatostatina, es más que nada una hormona que se podría decir que de alguna forma es una hormona inhibitoria, ¿sí? En la mayoría de sus casos. ¿Por qué? Porque además de inhibir la secreción de hormona del crecimiento en lo que es hipófisis, también va a deprimir la insulina, el glucagón, la gastrina y la secretina. Y afecta también a las células tirótrofas de la hipófisis, aumentando la acción inhibitoria de las hormonas tiroideas. Y disminuye la absorción de nutrientes en lo que es el intestino. Entonces podemos decir que es más bien una hormona de tipo inhibitoria. En estas dos tablas que están acá, queda bien expresado, a modo de resumen, cuáles son las acciones metabólicas de lo que es la insulina y el glucagón. Bueno, vamos a ver un último grupo de hormonas que tienen que ver con lo que nosotros ya habíamos visto, nuestras vías metabólicas que ya vimos. Y por ahora terminaríamos. Bueno, en este último grupo vamos a tener a las hormonas gastrointestinales. Acá vamos a tener al péptido intestinal vasoactivo, a la gastrina, a la colecistoquinina y al enteroglucagón. Todas estas hormonas son péptidos, ¿sí? Y son sintetizados y secretados a la circulación por células neuroendocrinas de la mucosa gástrica e intestinal en respuesta a estímulos que parten de la luz del tracto digestivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo neuronas que me están mandando señales, ¿sí? Que son estas hormonas y que son dirigidas como respuesta a estímulos que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Esto tiene que ver con el sistema nervioso propio que tenemos en nuestro sistema digestivo. Por eso hablamos de células neuroendocrinas, ¿sí? Y no hablamos simplemente de células endocrinas. En el caso de la gastrina, la liberación de esta hormona se produce normalmente en respuesta a la distensión del estómago y a la presencia de alimentos en el estómago que son ricos en proteínas. Aminoácidos aromáticos, péptidos pequeños y calcios son proteínas que me van a estimular la secreción de gastrina. Estimula las células oxínticas del fundus gástrico, en las cuales promueve la producción y secreción de ácido clorhídrico y también la expresión de genes y síntesis de proteínas. Estimula la contracción del músculo liso del estómago y acelera el vaciamiento. Otra hormona que no está nombrada acá, pero sí está presente dentro de las hormonas gastrointestinales, es la secretina. La secretina básicamente estimula la secreción de jugo pancreático, que es rico en bicarbonato y pobre en enzimas, y trabaja en conjunto con la colecistoquinina, que esa sí aparece. Contribuye a neutralizar el quimoácido que llega del estómago al intestino,
hablamos de lo que era un poco el bolo alimenticio, ¿sí? Y la secretina inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago y retarda el vaciamiento del contenido gástrico. De alguna forma, entre la secretina y la gastrina me ayudan a equilibrar la cantidad de materia que se mueve entre el estómago y el intestino. En el caso de la colecistoquinina, la secreción es estimulada por triglicéridos, ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos aromáticos y alifáticos y proteínas, que son los principales reguladores de las sales biliares en lo que es el duodeno, ¿sí? Produce la contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi, ¿sí? En el páncreas estimula la secreción de jugo rico en enzimas o los zimógenos, que los zimógenos eran aquellas enzimas que aún no estaban activas, ¿sí? Y actúa directamente sobre receptores de lo que es el núcleo del hipotálamo. Y me produce inhibición del deseo de ingerir alimentos. O sea, ya estoy llena. Esta hormona me ayuda a justamente detectar estas sensaciones. El péptido intestinal vasoactivo tiene potente acción vasodilatadora, justamente por eso su nombre. Es un neuromediador con amplia gama de actividades biológicas y desempeña un papel en la regulación de la motilidad del músculo liso, o sea, de cómo se mueve el músculo de nuestro intestino, secreción pancreática intestinal y flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal. Y es un poderoso relajante del músculo liso intestinal y vascular. Y por último tenemos al enteroglucagón. El enteroglucagón estimula el crecimiento de la mucosa del intestino. Esto es súper importante. Son péptidos de tipo glucagón y oxintomodulina que inhiben la secreción de ácido en el estómago, retardan el vaciamiento gástrico e inhiben la ingesta de alimentos. Todo lo que tenga que ver con este tipo de hormonas está relacionado con el control del apetito, básicamente, ¿sí? Bueno, hasta acá todas las hormonas que están relacionadas con las vías metabólicas que nosotros estuvimos viendo durante este tiempo. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Que cuando vos estudies, como yo ya te di la clasificación de lo que son las hormonas y en dónde actúan, vos intentes hacer el trabajo de tener las vías metabólicas y ver en qué tipo de vías podría participar cada hormona. Entonces, se completa el estudio en ambas direcciones, ¿sí? Cualquier cosa, si a la hora de ver la clase le falta algún enfoque o hay que ver algo más en profundidad, porque traté de hacerlo lo más sencillo posible y lo más ordenado posible. O si, por ejemplo, te interesa ver algún tipo de patología en especial, coméntame y entonces lo trabajamos en la próxima clase.